Continuamos nuestro estudio sobre la Eucaristía. Ya hemos visto una serie de aspectos en lo que no nos vamos a detener hoy. Hoy vamos a aprovechar esta enseñanza para concentrarnos en la Eucaristía tal como hoy nos lo presenta la Iglesia, con sus partes y con sus ritos. Para que además veamos cómo detrás de esas partes y ritos existe esa tradición ya desde los primeros siglos, tradición que hunde sus raíces en esa experiencia del banquete pascual de nuestro Señor Jesucristo, que se sigue conmemorando, reactualizando, ya que toda Eucaristía es la reactualización de la Pascua. ¿Toda Eucaristía qué? Es la reactualización de la Pascua. Cuando tengamos la oportunidad de celebrar la Pascua judía como proceso pedagógico para comprender mejor la Eucaristía y la Pascua cristiana, entonces ustedes podrán ver detrás de un montón de ritos, gestos, palabras, oraciones, muchos de los elementos que condensados fueron pasando a nuestra actual celebración de la Pascua. Recordemos que según los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, la Eucaristía fue instituida al interior de un banquete pascual. Recordemos que mínimo en el contexto de todas las tradiciones sobre la Eucaristía, el testimonio de San Juan y todas las tradiciones que hay sobre la Eucaristía, mínimo es en ese ámbito pascual, como tenemos que entender la Eucaristía, en el medio de ese ámbito pascual. Y entonces, cuando penetremos, por ejemplo, en la Pascua judía, vamos a ver hoy la Pascua judía, y desde hace muchos siglos, el pueblo judío la ha instituido en 15 pasos, que recuerda los 15 peldaños que había de subida al templo de Jerusalén, que retoma los 15 salmos de la subida. Y detrás de esos 15 pasos, pues hay muchos distintos ritos que ya lo explicaremos en otro momento cuando celebremos esa Pascua judía, pero que ustedes se van a dar cuenta que fundamentalmente giran alrededor de dos: liturgia de la palabra, agadá de la palabra, narración de lo que Dios ha hecho, eso significa agadá, narración de lo que Dios ha hecho en esa historia de la salvación, contar, referir, reactualizar a través de la palabra los eventos del paso, Pascua del Señor por la vida del pueblo, y comida y comida. Entonces hay como dos elementos fundamentales en medio de esa celebración: la palabra. Entonces sobreabundan los textos de la Torá, de la ley y de los profetas, y las explicaciones sobre ellos. Y además está la comida. Pero también entonces hay todos unos ritos iniciales a través, por ejemplo, la santificación del día, que es el primero de los ritos, santificación de la fiesta, con el vino, se recita el kiddush, después que el lavado de las manos, después que la preparación de los distintos elementos y la explicación de cada uno de ellos, para entrar en el quinto paso precisamente de la Pascua judía, que es la agadá, la recitación larga de toda lo que llamamos la palabra, y después ya el lavado de las manos ritual de nuevo para entrar a la comida, y después todas las celebraciones de acción de gracias, de bendiciones, de canto, del Jalel y todas las cosas que ya les explicaré en otro momento. ¿Cómo pasó eso a nuestra experiencia cristiana? Eso pasó a nuestra experiencia cristiana en una síntesis muy clara: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. ¿Cuáles son las dos partes de nuestra celebración eucarística? Liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Pan de la palabra y pan eucarístico, con unos ritos iniciales o introductorios y al final con unos ritos de clausura o de despedida. Entonces son esas, en realidad la Eucaristía tiene dos partes: liturgia pan de la palabra o liturgia pan y liturgia pan eucarístico, esas dos partes, con una introducción y unos ritos conclusivos. Inclusive sería muy bueno que ustedes releyeran
lo que sobre esto nos dice, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia, que les he mentado varias veces en este curso sobre Eucaristía. En los numerales que corresponden a ello, todos estos números vuelvan a leerlos sobre el sacramento de la Eucaristía desde el numeral 1322 en adelante. Ya los van a ir comprendiendo mejor. Hay una parte donde precisamente hablando de esto, nos recuerda que San Justino mártir en el numeral 1345, numeral 1345 en adelante, donde habla de la celebración de la liturgia de la Eucaristía y la misa de todos los siglos, nos recuerda que en el siglo II, entonces él escribe al emperador pagano Antonino Pío, que gobernó entre el año 138 al 161, le escribe San Justino, mártir, gran filósofo, le escribe las partes de la Eucaristía tratando de describirle qué es lo que hacen los cristianos, qué es lo que hacemos los cristianos. Fíjese, ya en el siglo II, alrededor del año 138 al 161, que gobierna entonces este emperador, y dice lo siguiente: el día que se llama Día del Sol, así lo llamaban los romanos, el Día del Sol, el domingo, que pasó a ser para nosotros el Dominus Día del Señor o el primer día de la semana, según la manera de nombrar judía. El día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Fíjense, después de la primera parte, que fue la convocación, los ritos iniciales, la reunión, viene la liturgia de la palabra, después la homilía, luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Vayan entrando poco a poco en la lógica de la Eucaristía. Como toda la revelación, la Eucaristía es un diálogo, donde Dios habla y el pueblo responde. Repito, como toda la revelación es un diálogo, donde Dios toma la iniciativa y nos habla y el pueblo responde. Eso es la fe, la respuesta a la propuesta, al proyecto de Dios, que entonces se convierte en dirección, sentido de vida de uno. Y esa es la dinámica que tiene toda la revelación a lo largo de toda la historia, y es por lo tanto la dinámica que tiene también la celebración pascual, la celebración eucarística. Por eso, ante la palabra del Señor, en la Torá, la ley y los profetas, fíjense, después de la convocación, ritos iniciales que actualmente son ¿cuáles? Hombre, que el canto de entrada, que el saludo del que preside, el presbítero presidente de la celebración, saluda al altar y saluda a la asamblea. Saluda al altar porque es signo de la presencia de Cristo entre nosotros, sacrificio y víctima que se entrega, y de la mesa alrededor de la cual se celebra este banquete. Después del canto de entrada, saludo al altar y a la asamblea, viene el rito penitencial. Viene también estas oraciones de alabanza al Señor, el Kyrie y el Gloria. Y se termina esta parte con una oración colecta, una oración que recoge todas las intenciones, todas las realidades, motivaciones, circunstancias que está viviendo la comunidad. Toda esta primera parte es el recoger de la comunidad. Y después de eso, entonces escuchamos la palabra del Señor, que ya viene a ser propiamente, después de los ritos iniciales, ritos de entrada, entonces ya viene la primera parte, pan de la palabra o liturgia de la palabra. Allí es donde Dios nos habla a través de la ley y los profetas, Antiguo Testamento, Torá, la ley y los profetas. Pero también nos habla a través de las lecturas de los apóstoles, entonces se leen las cartas apostólicas y todo eso que llega a su plenitud en el Evangelio, ¿Cuál es la dinámica que tiene esta parte de la liturgia de la palabra? Dios hablando a través de la historia,
Por eso se toman los textos del Antiguo Testamento. Esta es la Agadá en la liturgia o Seder, así lo llaman ellos, el Seder, el orden de la Pascua judía. El Seder, una comida, recuerdan, con un orden específico. Así, en ese momento, el quinto paso de la Agadá judía, que es la Agadá, el narrar los eventos de lo que Dios ha hecho a través de esa historia de la salvación, ahora lo hacemos a través de tomar la ley, que son los 5 primeros libros de la Escritura, la Torá, y los profetas, la ley y los profetas. Después se responde con el Salmo, a eso que el Señor nos ha hablado, se va respondiendo con el Salmo. Pero también, entonces eso llevaría, en realidad la lógica que tendría es el Evangelio, solo que el Evangelio se deja para el final. El Evangelio como culmen y plenitud de la revelación de Dios. Culmen y plenitud de esa revelación de Dios entre nosotros, que es Jesucristo. Este es mi Hijo amado, a Él escuchable. ¿Y qué viene a ser esto de la lectura apostólica? Cómo la primera comunidad vivió esa plenitud de la revelación en Jesucristo. Recuerden, no se me pierdan, estamos en la primera parte, liturgia de la palabra. Dios habla a su pueblo a través de la ley y los profetas, plenamente en Jesucristo el Señor. Pero ¿cómo ha asumido el pueblo esa revelación y cómo lo ha vivido? Entonces a eso corresponde la lectura apostólica, la lectura de las cartas del Nuevo Testamento. Si usted se fija, generalmente la lógica, al menos es lo que se busca, que tiene es cómo el Señor fue hablando al pueblo, a los hombres, recogiendo las necesidades, expectativas y las distintas circunstancias que vivía a través de Moisés, la Torá. Cómo se fue reactualizando eso a través de los profetas. ¿Qué pasó con esa palabra y con esa enseñanza a lo largo de los tiempos con ese pueblo? Entonces los profetas son la reactualización de la Torá. Hasta ahí me sigue. Primera lectura generalmente tomada entonces o de la ley y los profetas. Después que entonces viene el Salmo, pero el culmen de esa revelación de Dios es lo que Dios nos habla en su Hijo Jesucristo. El culmen es lo que Dios nos habla en su Hijo Jesucristo. Pero cómo esa revelación que es plena en su Hijo Jesucristo la vivió la primera comunidad. Entonces la carta de San Pablo o la carta o de San Pedro, de San Juan, esos textos apostólicos, lo que nos vienen a recoger y a narrar es esa revelación en todo ese largo proceso que tiene su plenitud en Jesucristo, cómo la vivió la primera comunidad cristiana, o viene a iluminar algún aspecto de ese proceso vivido en la comunidad cristiana. ¿Se entiende? Lo previsto, anunciado proféticamente en la Torá y los profetas, se cumple plenamente en Jesucristo, llega a la plenitud de Jesucristo, y cómo lo vive la comunidad cristiana expresado en esas cartas de los apóstoles. Ahí Dios nos habla. La homilía nos debe hacer explícita esta palabra a las circunstancias actuales. La homilía, repito, nos debe hacer explícita esa palabra del Señor a las realidades y circunstancias actuales de la comunidad que celebra, de la comunidad ante la cual se está proclamando esta palabra del Señor. Y después la segunda parte de la liturgia de la palabra, como les he dicho que tiene la dinámica de diálogo, es cómo el pueblo responde. ¿Cómo el pueblo responde? ¿Con qué? Con el credo. ¿Cómo el pueblo responde con el credo ante esa realidad? Esa es la primera parte. Vamos a verla.
Los ritos iniciales tienen como finalidad constituir la asamblea y congregarla, a fin de que puedan recibir la palabra en espíritu de oración y disponibilidad para la conversión, condición para llegar al rito sacramental. Comprende el canto que acompaña la procesión de entrada, el saludo al altar y a la asamblea, el rito penitencial, el Kyrie y Gloria, aclamaciones laudatorias y la oración presidencial o colecta. El sacerdote que preside la celebración eucarística es signo y sacramento de Jesucristo. Colocado al frente de la asamblea, ha sido constituido para presidir en la caridad. Durante los ritos iniciales, el sacerdote celebrante preside la asamblea desde la sede. El canto de entrada es la primera expresión de la fe, la unidad, el sentido de la celebración y la alegría de hermanos que se reencuentran entre ellos y con su Padre Dios. El saludo al altar y al pueblo congregado. Al llegar al altar, el sacerdote y los ministros sagrados veneran el altar, besándolo. Si parece oportuno, también podrá incensarlo. El altar es el símbolo de Cristo, sacerdote y víctima del sacrificio de la nueva alianza, y es el centro de la asamblea sacerdotal que renueva este mismo sacrificio. Rito penitencial. La asamblea inicia la celebración expresando su conversión a Dios o penitencia. Responde así a la invitación del Señor: conviértanse y crean en la buena nueva. Mateo 1:15. También es necesario reconciliarse con los hermanos antes de presentar la ofrenda del altar. Mateo 5:25. El misal propone 4 fórmulas. La más usada nos invita a reconocer nuestros pecados delante de Dios y de los hermanos. Yo confieso. La segunda espera la manifestación de la misericordia de Dios. La tercera, confesar y reconocer que la misericordia de Dios es mayor que nuestros pecados. La cuarta, la bendición y aspersión del agua bendita, signo del agua bautismal, se recomienda para las celebraciones dominicales. Aclamaciones laudativas. El Kyrie proclama que el Hijo conoce nuestra condición humana, pero que venció el pecado del mundo por la resurrección. En el Gloria, la Iglesia reunida en el Espíritu alaba al Padre y suplica al Hijo. El Señor ten piedad y el Gloria no son elementos presidenciales, sino cantos de la asamblea. La oración colecta. Es una oración presidencial que recoge, sintetiza y reúne, de ahí su nombre de colecta, los sentimientos que en silencio ha rezado la asamblea. Su función es dar el sentido de la celebración del día. Es una oración que se hace en nombre y a intención de toda la Iglesia. Muy bien. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos? ¿Qué hemos visto hasta allí? Los ritos iniciales. Son los ritos iniciales. Depende de los momentos de la celebración. Si es en el domingo, debe ser, o depende de las épocas, por ejemplo, cuando es la Cuaresma, se va reservando para el momento estelar de la Pascua, ¿ya?
El Kyrie es la proclamación. Kyrie viene de Kyrios, Señor. Kyrios, Señor. Es la proclamación de Jesucristo el Señor, es el reconocimiento del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta este momento, en la reactualización de nuestra Pascua, que es la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía, se ha convocado la comunidad, se va convocando, entonces están estos momentos de unión, de saludo, de reconciliación con Dios, de proclamación de la gloria del Señor, momentos laudatorios, proclamar la alabanza al Señor y recoger, como hemos dicho, esa oración colecta. Es lo mismo que hacían ya desde el siglo II. Justino entonces, que decía que el día que se llama Día del Sol o Dominus, Día del Señor, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan la ciudad o en el campo, y ya después de la reunión, después de ese momento de que todos se reúnen, entonces viene la proclamación de la palabra. Ahora entramos en la primera parte, en la parte de la proclamación de la palabra, liturgia de la palabra. ¿Me siguen? ¿Qué nos dicen? Liturgia de la palabra. La palabra proclamada no solo instruye al pueblo y revela el misterio de la salvación que se realiza a través de la historia, sino que hace al Señor realmente presente en medio de su pueblo. El objetivo de esta parte es la conciencia de que Dios, presente en la asamblea, habla hoy a su pueblo. Las lecturas bíblicas, con los cantos que se intercalan, constituyen la parte principal de la liturgia de la palabra. En ella se dispone la mesa de la palabra de Dios a los fieles y se les abren los tesoros bíblicos. El número de 3 lecturas obedece fundamentalmente a la pedagogía usada por Dios en su manifestación. Primera lectura del Antiguo Testamento. La salvación se anuncia a través de la ley y los profetas. Proclamación del Evangelio. Cristo lleva a plenitud esta manifestación divina. Lectura apostólica. La comunidad cristiana experimenta y vive esa salvación. Los lectores deben ejercitarse en el arte de la comunicación. No se trata tanto de leer, sino de proclamar, de comunicar autoritativamente y en nombre de Dios el mensaje bíblico. La liturgia de la palabra es un diálogo entre Dios y su pueblo. Por eso son importantes las intervenciones participativas de la asamblea, que expresan su respuesta a Dios que se les manifiesta. Respuesta del Salmo, las aclamaciones antes y después de las lecturas, las posturas. La homilía es una conversación familiar, cuya finalidad es aplicar, además de explicar, el mensaje de Dios a un pueblo creyente, concreto, e introducir a este pueblo en la celebración actualizada de ese misterio de salvación que se ha anunciado, con 3 ejes fundamentales: la palabra divina proclamada, la vida de la comunidad, y debe conducir a la celebración sacramental. La profesión de fe es una respuesta a la palabra de Dios. Tiene un valor de tradición que expresa la unidad de la Iglesia en la misma fe. Oración universal. La comunidad cristiana reunida en Asamblea Santa, ejerciendo de modo relevante su sacerdocio bautismal, pide a Dios que la salvación que se acaba de proclamar se haga una realidad en la Iglesia, en el mundo, entre los que sufren y en la misma asamblea celebrante. Es preciso educar a los fieles a fin de que con espontaneidad la asamblea exprese los verdaderos intereses y las necesidades de la Iglesia, de la humanidad
y de la comunidad local, conforme a las circunstancias vividas y a la luz del mensaje anunciado. Muy bien, vamos avanzando. Hemos visto pues la parte primera de la liturgia de la palabra. Es importante que tengamos en cuenta esto. No es simplemente, la liturgia de la palabra no es una clase. La liturgia de la palabra no es una mera instrucción. La liturgia de la palabra es Dios hablando. Y cuando Dios habla, esa palabra es sacramental, o sea, acontece lo que Dios está proclamando. ¿Se acuerdan cuando el Señor, Lucas capítulo 4, llegó a su pueblo Nazaret, versículo 15, 16 y siguientes, tomó el texto del profeta y decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a ustedes a proclamarles evangelio, buenas noticias, que los ciegos vean, que los cojos anden y que a toda pobreza humana se le proclame una amnistía. Esta buena noticia, esta palabra que se proclama hoy, se cumple hoy delante de ustedes. El sentido de la proclamación de la palabra, por eso, no es simplemente leer, es proclamar, es kerisein, el verbo griego de donde viene kerigma, es anuncio, anuncio gozoso, anuncio de las buenas nuevas del Señor. En ese sentido, nuestras lecturas tendrían que ser realmente preparadas y no siempre leer, que uno tantas veces escucha cuando la gente está leyendo que ni ellos mismos entienden lo que están leyendo, o que a veces es una mera información. No, es kerisein, kerigma, es proclamación. ¿Es qué? Y proclamación de buenas noticias. Es proclamación de evangelio, proclamación de la palabra que va aconteciendo cuando se está proclamando. Porque es Jesucristo, el Señor resucitado, que es la palabra del Padre, que por la acción de su Espíritu alienta y anima a la comunidad, tanto en el que la proclama como en el corazón de los oyentes donde está aconteciendo. Esta escritura, este evangelio, esta escritura se cumple hoy delante de nosotros. Y entonces fíjense que como es un diálogo, por eso se insiste tanto en la participación a través de las distintas formas, o desde estar sentado, con todo lo que implica estar sentado tranquilamente, escuchando, reposando y meditando, no durmiendo, o desde estar de pie, dando la importancia que tiene la proclamación del evangelio. Entonces se resalta el momento culmen de la proclamación de la palabra, colocándonos de pie en el evangelio, que son los textos más importantes. Entonces, con todo ese respeto, y en todos los momentos cuando respondemos ante la palabra de Dios, o sea, Dios es el que está hablando, Dios es el que está hablando con nosotros, Dios es el que viene a dialogar con nosotros. Te alabamos, Señor, acogemos tu palabra, escuchamos tu palabra, respondemos y oramos con tu palabra en el Salmo. ¿Cómo lo vivió esa primera comunidad cristiana? Y ante esa palabra proclamada, el pueblo responde: sí creo, Señor. Ante la palabra proclamada responde ¿cómo? Con el creo. ¿Y qué es lo que cree? Lo que proclamó la palabra. Expresado sintéticamente en el credo. ¿Qué es lo que expresa la palabra? La buena noticia de que Dios es Padre. La buena noticia de que el Padre creador, todo bondadoso y poderoso, en la plenitud de los tiempos, no solo nos ha hablado antes a través de patriarcas y profetas, sino que nos ha dado a su Hijo, Jesucristo. Creo en su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y el misterio de Jesús, Señor, Salvador, Redentor, que sigue actuando en la comunidad cristiana y en el mundo a través de su Espíritu Santo. Ese es el credo. Es la respuesta a la revelación de Dios. Y esa respuesta a Dios que escuchamos en la palabra, también le respondemos con la expresión del credo y con la oración. ¿Y qué es el sentido de esa oración? Esa oración que ya es la oración universal. ¿Qué es lo que estamos diciendo con la oración universal? Como muy bien nos lo estuvieron explicando, recoger los distintos aspectos de la comunidad, tanto local como de la comunidad mundial católica. Cuando decimos católica es universal, y de todo el mundo, de todas las realidades. Que
esa palabra de Dios que ha venido sobre nosotros le respondemos creyendo y le respondemos orando. A Dios que nos habla en su palabra, le respondemos en la oración. Recuerden pues que no es mera instrucción, sino reactualización de la palabra. Y ya no solo se hacía, inventamos la Agadá en la liturgia de la Pascua judía, sino que mentábamos con San Justino desde el siglo II, que se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas, o sea, la homilía. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, la oración universal, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termine esta oración, entonces en ese momento se hacía un signo de paz, el beso de la paz, el beso de la paz. El beso de la paz ahora para nosotros está en los ritos de comunión, pero fíjense que va siguiendo el tipo de estructura fundamentalmente igual desde los primeros siglos. La celebración eucarística, que como les he explicado, hunde sus raíces en esa celebración de la Pascua judía y de esos banquetes de comunión de Jesús con sus discípulos, de Jesús resucitado con su comunidad y de Jesús que viene a instaurar el reino y lo celebra. Ese es un aspecto fundamental, la celebración de la presencia del reinar de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vendrá la parte segunda. ¿Cuál es? La liturgia eucarística. Después de la liturgia de la palabra, entonces nos viene la liturgia eucarística con sus distintas partes, que va siguiendo el orden de la institución eucarística. En los textos que también hemos estudiado de la institución Eucaristía, fíjense lo que se resalta. Los textos bíblicos que narran la institución de la Eucaristía nos dicen que Jesús realizó 3 gestos o acciones. Tomó el pan y tomó el cáliz con vino. Pronunció la bendición o himno de acción de gracias. Partió el pan para entregárselo y pasó a los apóstoles el cáliz. Este es el esquema que nos presenta el misal actual. A. Presentación de los dones. La liturgia eucarística se inicia con la presentación que los fieles hacen del pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y sangre del Señor. También tiene cabida otras ofrendas, como dinero o cosas materiales para ayuda de los pobres. Incensar las ofrendas destaca el signo del pan y del vino. Significa que la oblación de la iglesia y su oración suben como incienso en la presencia del Señor. B. Plegaria eucarística. Acción de gracias al Padre por sus dones, sobre todo por el don más grande que nos ha regalado, por Jesucristo, su Hijo amado. Es el culmen de toda la celebración. Es la oración de acción de gracias y de santificación. Busca que la asamblea entera se una a Cristo en la proclamación de las maravillas de Dios y en la oblación del sacrificio. Elementos constitutivos de la plegaria. El prefacio santo, himno de acción de gracias al Padre por habernos dado a Jesucristo. La transición a la epíclesis o a la invocación del Espíritu Santo con el canto del santo. La epíclesis consecratoria. Oración de invocación que se dirige al Padre para que envíe el Espíritu Santo sobre el pan y vino y los convierta en el cuerpo y sangre del Señor. Se acompaña el gesto de la imposición de las manos. La narración de la institución eucarística es el momento culmen de la plegaria. El sacerdote repite las palabras y gestos del Señor en el momento de la institución de la Eucaristía.
la anamnesis del misterio pascual y el ofrecimiento al Padre de la víctima sacrificial. Hay otra invocación al Espíritu Santo, conmemoración de los santos, intercesión por la Iglesia y sus miembros. La parte final de la plegaria es la doxología de alabanza, un breve himno de glorificación al Padre, en el Hijo y por el Espíritu Santo. La asamblea rubrica y asiente con su amén. C. Vamos explicando. Estamos en la segunda parte. ¿Cuál fue la primera? Liturgia, pan de la palabra. ¿Cuál es la segunda? La liturgia eucarística. Y entonces fíjense qué importante sigue el orden y los gestos de lo que Jesús hizo en la institución de la Eucaristía. ¿Qué hizo? En primer lugar, recuerdan cuando hablábamos desde los textos que también estudiamos de cualquiera de los evangelistas, o que de Marcos, o que de Mateo o Lucas, o que de primera carta a los Corintios, ¿ya? Estando con ellos comiendo, tomó el pan, lo bendijo, ¿ya? Que tomó el cáliz. Entonces ese primer momento, tomar el cáliz y el vino, corresponde a nuestra preparación y ofrecimiento de las ofrendas. Fundamentalmente, y esto es importante saberlo, es el Señor el que se va a ofrecer. Es Él el que nos da, y de tal manera y sobreabundante en todo, de todo, con todo, que nos ha bendecido plenamente en Cristo, que tenemos hasta sobreabundancia para devolverle a Él y para entregar a las necesidades de los hermanos. Nunca se nos puede olvidar en este momento que es Él el que se está entregando, que es Él el que está tomando la iniciativa, y de la abundancia de lo que Dios nos da, entonces inclusive son los mismos elementos que tomamos para devolverle. Así como el papá y la mamá le iban dando al niño para que le diera el regalito del día al padre y el día a la madre, tanto más Dios, de quien hemos recibido toda dádiva y todo don perfecto que procede de Él. Entonces ese pan y ese vino, el pan que en última instancia significa lo necesario para vivir, el vino que significa la alegría de la vida, fíjense, el pan que significa lo necesario para vivir, el vino que significa el gozo y la alegría de la vida, pero también va a ser la entrega del Señor, su sangre, ¿ya? Entonces hemos recibido esos dones del Señor, hemos recibido esas gracias del Señor que nos han permitido vivir, que nos permiten la sobrevivencia diaria y que nos permiten el gozo de la existencia, pues ahora expresados en ese pan y vino, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero hay otra parte de las ofrendas que generalmente no le ponemos cuidado y cerramos los ojos cuando pasan. Ya, que entonces son las ofrendas económicas. No es tanto como limosnas, no. Pues sí, las limosnas tienen otro sentido, cuando entonces a los pobres, a los necesitados, allí. Pero aquí es más el sentido, también es de ofrenda, también pueden ser limosnas. E inclusive en otros momentos se recomendaba precisamente allí, en la práctica de la primera comunidad cristiana, que se recogían ofrendas para los pobres. Por ejemplo, lo señala más adelante que los que son ricos, el mismo San Justino, los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto, lo que quiere, lo que es recogido es entregado al que preside, y él atiende a los huérfanos y viudas, y a los que la enfermedad u otra causa priva de recursos, los presos, los inmigrantes, y en una palabra, socorre a todos los que están en necesidad. Ese es uno de los sentidos. Darle de lo que el Señor nos ha dado en solidaridad y fraternidad con los hermanos. Pero otro de los sentidos es que además, para que el Evangelio siga llegando a través de 1000 formas a tantos y a tantos necesitados, entonces es dar
de la sobreabundancia de lo que el Señor ha derramado sobre nosotros. Ese es un poco el sentido de la ofrenda, de la que pocas veces se nos habla, y que por lo demás es lo que lleva a que tantas veces nuestro pueblo creyente no abra su corazón a recibir más bendiciones. Porque cuando recibimos las bendiciones de Dios, somos conscientes de ella y nos damos cuenta de que las bendiciones de Dios sobreabundan en nosotros para que tengamos, como dice el apóstol, sobrante para toda obra buena, nos estamos abriendo a más y a más bendiciones. Pero en medio de un pueblo que cada vez es como más tacaño, que no entiende el sentido de esto y que tantas veces no recibe una buena evangelización, o que precisamente está vacunado tantas veces o por malas catequesis o por explotaciones de determinado tipo, entonces lo que estamos haciendo es cerrando esa posibilidad a esas grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero lo central pues y fundamental de la ofrenda, lógico, es siempre el pan y vino, expresión de lo que Dios nos ha dado, y que precisamente en eso que Dios nos ha dado, ahí es donde Él va a acontecer. En estas realidades de nuestra vida es donde Él va a acontecer. En estas realidades de nuestra historia, de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad, es este pan y este vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Es el primer paso. Tomo el pan y el cáliz con vino, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor. Después pronunció la bendición. Estuvimos estudiando con detenimiento las expresiones Eucaristein y Eulogein, Eucaristía, ¿ya? Y estuvimos hablando del sentido de la bendición. Este es el momento central de la liturgia eucarística, la plegaria eucarística, y entonces se nos resaltaba que se inicia con el prefacio y la proclamación de Dios Santo. Y de que después viene la epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? Invocación al Espíritu Santo. Y tengan en cuenta que es la misma dinámica de Dios desde el principio. Dios, a través de su Espíritu, está transformando la historia y está transformando las ofrendas y está transformando la iglesia y la vida en presencia de Cristo, su Hijo amado. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene entre ceja y ceja? ¿Cuál es el proyecto de Dios? Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. ¿Cómo va a realizar ese plan, ese proyecto Dios? Por la obra de su Espíritu Santo. Entonces, desde el principio está precisamente trabajando el Espíritu para transformar la historia en Cristo, que recogiéndolo todo lo presentará al Padre. Viene el Espíritu Santo a las entrañas de María y ¿qué formó? A Jesucristo. Ahora viene epíclesis, invocación al Espíritu Santo, verbo klektoi, invocar. Entonces esa invocación al Espíritu Santo para que venga sobre estas ofrendas de pan y vino y se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre del Señor. Y después, algo que casi nunca se nota, la segunda parte de la epíclesis o segunda epíclesis, después de la consagración, los otros pasos, narración de la institución eucarística y anamnesis, entonces después viene una segunda epíclesis que invoca el Espíritu Santo, Padre, envía tu Espíritu sobre la comunidad, no solo sobre las ofrendas de pan y vino, sino sobre toda la comunidad, para que efectivamente nosotros también por la acción del Espíritu seamos presencia de Cristo el Señor resucitado, para que el Espíritu siga haciendo su obra en nosotros, que es formar a Cristo en nosotros, como lo ha formado en las entrañas de la Virgen María, encarnando el Verbo, como lo ha formado sacramentalmente en las especies de pan y vino, así lo forme también en cada uno de nosotros, miembros de la comunidad, por esa comunión con Cristo. Entonces invoca esa segunda parte de la epíclesis. Sigamos en orden: prefacio santo, epíclesis, ya lo explicamos. Después, la narración de la institución de la Eucaristía. ¿Cómo es que se dice narración en hebreo? Agadá. La Agadá. Precisamente el título que tiene es Agadá de Pascua, Agadá Shel Pesach. La Agadá, la narración. El instrumento fundamental para contar la historia es la narración.
el género, instrumento, primero, más lógico para contar. ¿Oíste qué pasó? Entonces usted comienza a contar. Usted comienza a contar. Pero resulta que en este contar, Dios reactualiza. Y entonces es por eso lo que viene la anamnesis. Entonces, Dios reactualiza en este contar lo que efectivamente Jesús dijo e hizo. Por eso en cada Eucaristía usted escuchará proclamar y repetir, contar cómo Jesús, estando entre ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, dadas las gracias, se las dio, bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que será derramada por muchos. Y entonces usted de nuevo escucha la narración de la institución de la Eucaristía. En cabeza de Cristo, el que preside la comunidad, el presbítero en cabeza de Cristo como un sacramento en medio de toda la iglesia. Entonces es Cristo que de nuevo reactualiza a lo largo de todos los siglos, el que es el mismo ayer, hoy y siempre, y une todas nuestras celebraciones a su Pascua. Entonces, por eso allí, después de la narración de la institución de la Eucaristía, viene la anamnesis. Entonces, es esa reactualización memorial, viene esa expresión griega, anamnesis. ¿Se acuerdan que estuvimos explicándolo más, inclusive desde la comprensión hebrea de sicarón? ¿Se acuerdan? Sicarón, memorial, hacer memoria, pero reactualizante. ¿Se acuerda que le hice aprender Deuteronomio 5:2? ¿Qué es lo que dice? Muy bien. Que esta alianza no fue con nuestros padres, sino con nosotros que estamos vivos hoy aquí, ¿ya? Y entonces, ese que anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, y todos los elementos de esta historia de la salvación que se reactualizan, se reactualizan aquí en la presencia del Señor con nosotros. Oiga lo que seguía diciendo San Justino allá en ese siglo II. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan, una copa de agua y vino mezclados. Recuerde que estamos hablando desde el siglo II. El presidente los toma y eleva la alabanza y gloria al Padre del universo. Pronuncia la bendición. Por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, Eucaristía. Largamente da gracias porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Va a ser con lo que termina después la doxología, el amén, ya les hablaré de eso. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos, distribuyen a todos los que están presentes pan y vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. ¿Ya este pan y vino qué? Eucaristizado, la presencia del Señor sacramental entre nosotros. Estamos en esta parte de la plegaria eucarística y entonces usted recuerda muy bien que después de la segunda epíclesis entonces se comienza la conmemoración de los santos. En primer lugar, la bienaventurada y siempre Virgen María, y a veces se extiende allí. ¿Por qué? Porque es ese sentido de comunión de la iglesia, no solo con los que estamos aquí de la iglesia, sino con la iglesia universal, no solo con los que estamos aquí y toda la iglesia universal en todas partes, sino a lo largo de todos los tiempos, e inclusive es un sentido también más escatológico, más que, o sea, de esa segunda venida del Señor y de ese unir este banquete como efectivamente está unido al banquete celestial, a aquellos que ya están gozando del banquete celestial en la presencia del Señor resucitado,
Acuérdense de las comidas del resucitado con sus discípulos. Ahora, los resucitados en Cristo que comen del banquete celestial, nosotros nos unimos a esa misma mesa. Es parte de esa misma mesa. Después de esto viene la intercesión por toda la iglesia. En primer lugar y en cabeza del Papa, del obispo de Roma, Pedro, ¿ya? De nuestro obispo local y de todos los obispos y de toda la comunidad cristiana y de toda la iglesia. Y termina, como hemos dicho, con la doxología. ¿Qué es la doxología? Viene de doxa, gloria, la expresión griega, kabot en hebreo, la gloria. La proclamación de la gloria del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, la proclamación de lo que Dios ha hecho, y por eso ante esa proclamación de gloria se termina con el amén. Habría muchas cosas de tipo práctico que ir diciendo. Simplemente quiero recordar ahora que hay momentos, siempre es un diálogo de Dios que se revela y el pueblo que acoge y responde. Pero hay momentos en que precisamente en ese diálogo es el presbítero o anciano que preside la comunidad, o el apóstol, el obispo, el que preside en cabeza de Cristo, o sea, Cristo cabeza de la iglesia, Cristo cabeza que está presidiendo. Entonces hay muchas cosas que solo Él proclama, como Cristo cabeza en medio de la iglesia, y el pueblo está a la escucha para responder lo que le toca. Hay gente que tiene una catequesis muy clara y pretendiendo que entonces así vive mejor la Eucaristía, mejor dicho, dice todas las cosas que le corresponden al presidente de la comunidad y las va diciendo además duro y la repite. No es una práctica buena, por el contrario interfiere con toda la comunidad y el sentido de la celebración, y hay que aprender a respetar lo que le corresponde a Cristo que preside la comunidad en cabeza del presbítero, y sí contestar lo que a nosotros nos toca, lógico, y cuando les toca contestar ahí sí no hablan. Entonces, saber responder a esa dinámica de diálogo que va teniendo la liturgia eucarística. Son pues tres partes, tres momentos de esta liturgia eucarística, tres momentos: el tomar el pan y el cáliz, preparar y presentar las ofrendas y los dones. Segundo, la verajá, Eucaristía, la plegaria eucarística con todas estas partes de que hemos hablado, el prefacio santo, la epíclesis, la narración de la institución de la Eucaristía, la anamnesis, memorial, sicarón, reactualización de este misterio, la segunda epíclesis, la conmemoración de los santos y el sentido escatológico que les he explicado, la intercesión por toda la iglesia en cabeza del Papa, los obispos y toda la comunidad eclesial, que termina con la doxología, proclamación de la gloria del Señor. Y así entonces llegamos a esta última parte, precisamente última parte que corresponde al que partió el pan y lo entregó, y entrega el cáliz ahora convertido en cuerpo y sangre de nuestro Señor, o como lo decía Justino y en aquella época, eucaristizados sacramentalmente, presencia sacramental del Señor. Entonces a esta última parte ya corresponden son los ritos y momentos de la comunión. ¿Qué significa comunión? Unión con. Entonces este momento de la unión con, que reactualiza el momento en que Jesús ahora reparte el pan convertido en su cuerpo, este es mi cuerpo, y el vino convertido en su sangre, en el mismo que se entrega. Entonces tiene estas partes: comunión por la oración. Fíjense, comunión por la oración. Mucha gente a veces se lamenta: no, es que yo no puedo comulgar. Usted puede comulgar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, comunión por la oración, el Padre Nuestro. Es comunión de los creyentes con Dios nuestro Padre por Cristo en el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Ya es el momento de ¿qué? De la comunión
por la oración, y en la oración con el Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. La oración del Padre Nuestro siempre y de una manera especial en la Eucaristía es preciosa porque oramos con Cristo. Es Cristo no solo el que nos lo enseña, sino que es Cristo el que preside nuestra oración y nosotros nos unimos a Él. Es Cristo que nos derrama su Espíritu para que por Él, para que con Él, para que en Él tengamos la comunión con el Padre y nos atrevamos a decir, Abba, Padre, y nos unimos a la oración de Él, que nos permite la comunión con el Padre y entre todos como hermanos. Entonces allí tenemos ese momento de comunión de una manera muy especial en la oración. Después, la comunión en la comunidad, expresada con el signo de la paz, con el saludo o beso de la paz. Entonces, comunión con el Padre por Cristo y en el Espíritu Santo en la oración, comunión con los hermanos. Los ritos de la paz son ritos de comunión, comunión con el otro, que tanto tendríamos que decir de cada uno de esos momentos. En la fracción del pan, cuando llegamos a la experiencia de la fracción del pan, también se quiere recordar el sentido del amor, de la caridad, de Dios que se parte y que se sigue entregando entre nosotros. Fíjense, eso de la fracción del pan, esa misma experiencia y ese rito, es expresión de entrega, es expresión de darse, es expresión de compartir. Es un rito también de comunión entre todos nosotros. Porque este pan y este vino han sido, según la expresión antigua, eucaristizados. Entonces ahora nos llama a alimentarnos de la Eucaristía. Y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, el bautismo, si no vive según los preceptos de Cristo, seguía diciendo San Justino en ese siglo segundo. No es simplemente un pedazo de pan, no es simplemente un poquito de vino, no es simplemente un simbolismo externo, lo tratamos de expresar sacramental, lo tratamos de expresar a través de términos como la transustanciación, lo tratamos de expresar a través de términos como presencia real. Lo que estamos proclamando es que efectivamente el Señor resucitado está presente, Él que es el mismo ayer, hoy y siempre, presente, eucaristizados en estas ofrendas de pan y vino. Y por eso entonces, como siempre la comunidad cristiana, desde el mismo Señor, y la comunidad cristiana en Pablo, que se fijen y disciernan cómo comen y cómo es la participación en la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí en el siglo segundo está diciendo San Justino que nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos de Cristo. Para nosotros no es simplemente un ágape de comida, para nosotros es comunión con Cristo, momento cumbre del creyente en su experiencia de comunión con el Señor. Ritos pues de comunión en la oración Padre Nuestro, en la paz, en la fracción del pan y en la comunión. Vamos avanzando para terminar la comunión. Entonces, el pueblo participa de los beneficios salvadores del misterio pascual. Renueva la alianza con su Padre Dios a través de la sangre de Cristo y anticipa el banquete escatológico del reino definitivo de Dios. La comunión está antecedida de varios signos mutuamente relacionados. El Padre Nuestro
signo de la filiación divina. La paz, signo de fraternidad. La fracción del pan, signo de amor y caridad. La comunión, signo de la incorporación a Cristo y su Iglesia. Los ritos de despedida son muy simples y breves. Los avisos de la comunidad, la bendición, la despedida y eventualmente el canto final. Acéptame como ofrenda de amor. Bueno, chachos, vamos llegando con los ritos de despedida a la despedida. Y a culminar este curso sobre la Eucaristía, que al principio algunos creyeron tanto rato para hablar de la Eucaristía, cuántas horas para hablar de la Eucaristía, y resulta que no acabamos, ¿no? Y que nunca termina uno. Sobre cada aspecto tendríamos que profundizar aún más, pero esperamos que con estas explicaciones y énfasis en cada uno de los aspectos, con el estudio detallado que hicimos de las 4 narraciones de la institución de la Eucaristía y de sus distintos nombres, términos y aspectos, con esta última referencia a las partes de la Eucaristía, con la invitación que les he hecho y he tomado algunas de las cosas del Catecismo de la Iglesia sobre la Eucaristía, releámosla, y con la celebración de la Pascua judía como proceso pedagógico para entender la Pascua cristiana, con eso entonces nos vamos disponiendo para celebrar, para conocer, para celebrar, para vivir, para entender mejor la celebración eucarística. Como al final hay avisos, pues yo voy haciendo los avisos. Una, que el próximo sábado entonces ya no tendremos la clase. ¿Por qué? Porque nos vamos para la Pascua judía. ¿Ya se inscribieron? A ver, ¿quiénes se inscribieron? ¿A quiénes espero en la Pascua judía? Muy bien. ¿Y los otros qué se van a esperar? ¿Los otros que van a esperar? Bueno, todavía creo que hay algunos cupos y hasta hoy hay posibilidad de inscribirse. Y porque es que además tienen que organizarse con algunos de los que están en comunidad para poder hacer todos esos preparativos que del jarós, en las hierbas amargas, todo eso se lo hacemos nosotros. Pero hay que hacer los preparativos mínimos de la mesa, ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a Pedro y a Juan? Id a prepararnos la Pascua, hay que prepararla. Es por lo demás uno de los tantos aspectos que uno aprende sobre la Eucaristía en la preparación de una Pascua. Tantas veces nosotros vamos a la Eucaristía sin preparación, sin la más mínima preparación, a la fiesta de la fiesta, al banquete definitivo. Y cuando a nosotros nos toca estar pendientes de los miles de panes ácimos, de la cantidad de vino que tenemos que conseguir para las 4 copas de cada uno, de todas estas 1000 personas, de las hierbas amargas, de hacer el jarósed, de las verduras, de el sitio, de todo eso, entonces de los huevos, de todo esto, entonces es toda una preparación. Lógico, el pueblo judío tiene una cosa muy interesante, que aprende comiendo, que aprende haciendo, que es una de las otras cosas que uno va aprendiendo en medio de todo eso. Los que nos puedan acompañar, pues bienvenidos. El último aviso, retomamos los diplomados después de Semana Santa, o sea, se ve que hay diplomado miércoles, viernes y sábado, entonces de la semana de resurrección, o sea, eso ya es segunda semana de abril, ¿ya? En esa semana de resurrección retomamos el diplomado. ¿Qué vamos a ver? Como ya la liturgia y la vida cristiana nos mete en Pentecostés,
nos mete en recoger los frutos de la Pascua. ¿Nos mete en qué? Recoger los frutos de la Pascua. Que si nos preparamos durante 40 días, que si celebramos durante una semana y de una manera especial el triduo pascual, ¿qué vamos a recoger de la Pascua? El Espíritu de Dios, con sus dones, con sus frutos, con sus carismas. Entonces, precisamente, el diplomado después de a las 10 de la mañana el sábado, a partir del domingo de resurrección, ya, el otro sábado posterior al domingo de resurrección, va a ser sobre el Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu Santo con sus dones, con sus frutos, con sus carismas. Están invitados cordialmente y que inviten a los demás, que no sea que nos preparamos y celebramos y ya cuando van a repartir, nosotros nos vamos. ¿Ya? Entonces, que en ese tiempo de Pentecostés nos abramos a esa experiencia de profundizar quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo y sobre todo a recibir el Espíritu y lo que hace en nosotros. Que el Señor los bendiga.